Es licenciado en Topografía y Geodesia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Laboró en la Unidad de Validación de Información Catastral y Registral del proyecto Catastro Registro, también en el subproceso de Cartografía Catastral del Catastro Nacional, en el subproceso de Fotogrametría Catastral del Registro Inmobiliario. Actualmente es coordinador del subproceso de Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario. Buenas tardes, colegas. Ya que Guillermo me robó un tiempillo ahí, trataré de hacerlo lo más breve posible con la presentación. Lo que le vengo a presentar más que todo es la funcionalidad que tenemos con los diseños de sitio para la conformación de los mapas catastrales y el insumo tan importante que nos permite esa información o esos insumos en dar una mayor precisión a la hora de conformarlos. Conceptos básicos que ya muchos conocemos, como es el catastro, que es la representación gráfica, numérica y literal de las fincas inscritas dentro del territorio nacional, y así como de los mapas catastrales que lo encontramos en los artículos número 3 del inciso de la Ley de Catastro, o los conceptos de catastro en el artículo número 2 y artículo número 1 del reglamento de la Ley de Catastro. Para continuar, trataré de ser lo más breve posible. Los conceptos de los planos o los diseños constructivos los encontramos en diferentes reglamentos, como es artículo número 2 de la Ley de Regulación de la Propiedad en Condominio, donde podemos detallar los conceptos, donde empiezan a nombrarnos los planos constructivos o los planos topográficos. Importante, tal vez ya muchos los conocemos, tal vez algunos no, la propiedad en condominio tiene la particularidad que nace o se inscribe con los diseños de sitio. Entonces, a la hora que llega el notario a inscribir un condominio, está basado en esos diseños de sitio, no un plano catastro, sino en esos diseños de sitio. Igualmente, otros conceptos los podemos encontrar en la Gaceta, en la 230, donde indica también los notarios que la información que extraen del APC o que el ingeniero les da al notario, que lo encontramos en el APC, tiene que dar fe de la información que está dando en la escritura. Son conceptos generales. Otra es en la guía de calificación. Esta guía de calificación o esta información que les estoy presentando es de la inscripción de bienes inmuebles. Igualmente en la directriz 02 de 2012 vuelve a mencionar lo que son los diseños de sitio y la importancia de estos viene a la hora de conformar los mapas o algunos otros procesos. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo el notario, dentro de su escritura, como le indicaba en los artículos anteriores, empieza a dar fe del diseño de sitio. Da fe ¿cómo? Con la información que extrae de esos diseños de sitio, lo plasma en la escritura. Aparte de ello, nos está indicando dentro de la escritura que la información que extrae para plasmarla en la escritura viene de un OC, que es el número de contrato, si no me equivoco, que le da el Código Federado al diseño o a los planos constructivos, o en este caso los diseños de sitio. Otro aspecto importante que no solo para los condominios viene plasmado lo que es la información de los diseños, sino también podemos ver que los diseños de sitios se nombran también a la hora de ser aprobados en el Registro Nacional para posteriormente con ellos realizar las escrituras. Iré rápidamente porque como Guillermo es un ladrón del tiempo, no le puedo decir mucho porque es mi jefe, entonces el lunes me puede ir feo, entonces con cariño. Un ejemplo general de toda la información que tiene un diseño. Toda esa información plasmada con toda la tecnología, AutoCAD, georreferenciado, en los diseños geoespaciales que trabajamos, nos ayuda en gran medida en muchos procesos. También lo podemos detallar como el mismo topógrafo plasma la misma información de los diseños dentro del plano de agrimensura o el plano
catastrado. Asimismo, no solo los diseños de sitio, sino también podemos observar los diseños constructivos, que ya cuando vemos estos diseños constructivos podemos también ir pensando en la tercera dimensión, cuando hablamos ya de condominios verticales de más de 2 niveles. Y posteriormente a ello, podemos detallar cómo esta información, a la hora que nos presentan o vamos a conformar un mapa, si logran ver ese detalle, ese polígono donde se encuentra, la información de la cartografía puede ser que esté desactualizada y no nos ayuda en gran medida para poder conformar ese mapa. Sí, claro, el plano puede tener referencias a esquina, ciertos detalles, pero a la hora depende la virtud del que conforme el mapa, puede ser que se tope a futuro, cuando ya tenga toda la información actualizada de ortofotos, otros insumos, puede ser que tenga una mala predicción o inexactitudes en la conformación de la información. Diferente, si tuviéramos esa información como un insumo para poder determinar que lo que hemos estado hablando, y con esto da un detalle, mayor precisión de la ubicación propia de ese plano. El ejemplo anterior, con un poquito más de información, este es un plano de estacionamiento, un diseño constructivo de un estacionamiento, donde podemos ver que con toda la información de ortofotos es un lote baldío. Es un lote baldío que al final, para la conformación del mapa, o de cierta manera, en el caso de mis compañeros que registran los planos, la ubicación de esta información con este tipo de ortofotos no tienen manera de poder dar un criterio de decir que está mal ubicado, porque la ortofoto no nos permite hacer ese tipo de detalle. Y aquí la tercera dimensión, cómo podemos ver también que todos esos diseños conforman y detallan la ubicación geoespacial de esa filial. Me parece que Guillermo hizo una introducción de lo que es el catastro tridimensional. En el registro actualmente eso no lo desarrollamos, no es un proyecto que esté actualmente ni en desarrollo, puesto que el objetivo ahorita, la necesidad del registro nacional es terminar lo que es el mapa en 2 dimensiones. No así dejar de lado que también dentro de ese terminar ese mapa o ese proyecto están los condominios que le llamamos condominios en verde, que es en un solo nivel. Pero ese es el futuro. Igual ya sabemos que otras municipalidades también ya se han acercado al registro años anteriores y han plasmado esta información en sus bases de datos y ya van ellos mismos conformando la tercera dimensión en sus bases de datos, como el ejemplo de la Municipalidad de Heredia. Sé que Santana ya ha trabajado hace años con esta información. Algo importante, nada más para referencia, que les sirva a algunos compañeros que están acá actualmente de algunas municipalidades, es como esta información que tenemos acá es extraída de los diseños de sitio, donde extraemos todos los polígonos, las filiales, las bases de datos, y de toda esa información que viene de los diseños podemos extraer este tipo de datos. No me acostumbro a este puntero. Entonces podemos ver cómo está el OC, el número de la filial, la altura, la elevación, uso, área, información que para fines catastrales o municipales, el que le quiera dar el fin puede extraer información que le pueda servir para cada fin. En el caso de nosotros, como Registro Nacional, el área, el número de filial, cierta información para municipalidades puede ser el uso, etcétera. Y es importante detallar, ese es un ejemplo del Hilton, que tenemos aquí cerca de la Sabana, cómo se conformó, se hizo un plan piloto con esta información que nos facilitó el topógrafo y pudimos representar en una tercera dimensión con una manera más precisa, tanto con los planos catastrados y los diseños constructivos, porque ya aquí teníamos que utilizar los diseños constructivos de cada uno de los niveles. Estos son otros ejemplos donde podemos ver cómo se trabaja toda la información de manera general. Esto es Torres de Heredia, ya un trabajo realizado años anteriores con la facilitación de la información de la empresa desarrolladora.
para ir plasmando el futuro y construir las bases de datos dentro del Registro Nacional, que ya las tenemos, dentro de nuestras, para poder almacenar esta información. Pero no tenemos la capacidad instalada en este momento y como lo repetí anteriormente, no es un proyecto que esté en desarrollo, sino que el objetivo es terminar todo el levantamiento y el mapa catastral de todo el país, excepto las que tienen, o las filiales de más de 2 niveles. Y es un ejemplo general. Podemos ver cómo se comporta la tercera dimensión en esta parte de los condominios, sino también la introducción que nos hablaban del BIM Information Modeling, que es la parte izquierda, que pueden observar donde vemos este edificio, que son para otros fines que se le puede obtener del catastro tridimensional y donde complementa toda la información, tanto geoespacial, catastral, literal, registral, en un solo sistema. Ya de una manera más general, y es un detalle que se nos presentó o que encontramos, importancia de los diseños. Se conformó en tiempo atrás con la información que se tenía en su momento, se empezó a conformar un mosaico de planos con la información que se tenía, pero la ortofoto 2005, cartografía 1000, no se brindó cierta información. Años posteriores a eso, con un levantamiento con dron, pudimos encontrar que hay un desplazamiento. Qué diferente hubiera sido si del insumo que hubiera tenido esa persona, hubiera tenido ese diseño, a pesar que la ortofoto no le está dando mayor información, podríamos encontrar que si hubiera trabajado con ese diseño como insumo, tal vez hubiera tenido una mayor precisión posteriormente. Hace unos años atrás, plasmando la idea de la tercera dimensión, de los diseños constructivos, de los diseños de sitio, empezamos a trabajar o ver cómo podemos trabajar con los cementerios. Y prácticamente es el mismo concepto. Esto debido a que si el objetivo es cumplir con el artículo 2 de la ley de catastro, donde nos habla de los mapas catastrales, que es la representación gráfica, numérica y literal de las fincas inscritas en el territorio nacional, podemos encontrar que los mismos diseños que se traen en condominios vienen plasmados también en los planos catastrados de nichos, cenizarios y unidades que son tan pequeñas que hasta las ortofotos actuales no nos permitían tener ese detalle, aparte que lo que estamos viendo es puro zacate. Entonces, toda esa información extraída o facilitada por los topógrafos, que en este caso agradezco a Mairena, que en esos años atrás participó con nosotros también, y junto a la dirección en aquel momento y la subdirección en hacer este plan piloto. Entonces, ya esta información mucha la pueden ver en el CIRI, que ya está plasmada en el mapa catastral, y como de los diseños de sitio, extraímos los polígonos, 3.000, 4.000, dependiendo del cementerio, con uno que actualmente tenemos que tiene hasta 10.000, 14.000 nichos. Extraímos la información georreferenciada y una vez tenés los 3.000 nichos georreferenciados y empezamos a conformar el mapa. Si no tuviéramos esta información, habría que estar buscando ver referencias a esquina, cierta información. Igual hicimos con este cementerio, un ejemplo que para una aprobación de un diseño de sitio, la ortofoto no nos ayudaba, hicimos un vuelo con un dron y la unidad, que es tan pequeña como son los cenizarios, ya la podíamos detallar en esta información. Entonces, ver cómo estos diseños nos brindan un excelente insumos para calificar o conformar mapas catastrales. Ahora bien, todos esos nichos ya están georreferenciados y plasmados. Esos son unos compañeros cuando hicimos el vuelo con el dron en ese cementerio, cómo pusimos puntos de control alrededor del cementerio y externos al cementerio para poder tener una mayor precisión para las ortofotos y principalmente para ver cómo trabajamos estas unidades, cenizarios. Y en este caso podemos ver de una manera más general cómo
o más interactiva, cómo podemos ver cómo se interactúa el diseño a la hora de plasmarla con las diferentes ortofotos que actualmente tenemos en el CIRI o en el SNP, y cómo se representan esas unidades tan pequeñas que, si pueden ver, las ortofotos se pixelean. Saben muy bien que la escala 1000 a una escala 250 ya en el CIRI desaparece, porque la precisión de la ortofoto se pixelea y no es la adecuada. Ya con una ortofoto, con un dron, podemos trabajar a una escala 1:100, a 2 centímetros, y podemos detallar unidades tan pequeñas que nos permite visualizarlo con una mayor nitidez. En este caso, obviamente, tal vez el video no se muestra, pierde un poco la resolución. Y acá, algo importante que lo tomen en cuenta para futuro, es que cuando hablamos de la tercera dimensión, hoy en día, tanto en filiales como en condominios, cuando llegan y nos ofrecen una filial o un nicho, no solo te venden el área, también ustedes saben muy bien que una filial puede ser 2 filiales de 100 metros cuadrados, que es diferente el precio de una filial que tenga una altura de 4 metros a una filial que tenga una altura de 2 metros 50. Igual con los nichos, que pueden tener una altura de 2 metros, ahí es donde entra ya no solo los metros cuadrados, sino entra lo que es el metro cúbico. Y ya con eso empieza a jugar un poco el valor o la importancia de ya no solo hablar en metros cuadrados. Con esto, lo que quiero decir es para que puedan analizar o pensar que ya a futuro ya se está pensando, en otros países ya lo están desarrollando, no solo pensar en metros cuadrados, sino pensar en metros cúbicos. Y aquí pueden ver un ejemplo que muchos ya conocemos, que vos te indicas cuál es el límite de tu área, pero también te indica cuál es el límite vertical, hasta dónde llega el terreno que te están vendiendo, en este caso para nichos. El mismo comportamiento se da para condominios. Ya me están diciendo que me quedan 5 minutos los que me robó Guillermo, pero ya con esto finalizo. Una información general, importancia de un diseño de ese cementerio, el cementerio más grande del país, de cómo toda esta información que nos facilita el topógrafo nos ha permitido tener un insumo importantísimo para poder conformar el mapa catastral del Cementerio de la Piedad de Desamparados. Y esa es una ampliación que se hizo en aquel momento, nueva, externa a lo ya inscrito, y es una información que nos va a permitir no solo dar una precisión, sino agilizar los tiempos para conformar esos mapas. Que antes podíamos tardar horas en conformar los mapas, o días, meses, depende de la persona. Ahora podemos trabajar en horas o días la misma cantidad que antes trabajamos en tal vez un mes, 2 meses. Ahora podemos hablar de días o semanas. Y si automatizamos más, que es lo que estamos pensando en automatizar todos esos procesos, podemos hablar de hasta de horas, dependiendo cómo vayamos trabajando. Pero ese es un proceso que se llegará, y en su momento, con la aprobación de la dirección, en la cual estamos trabajando con algunas unidades, vamos a poder determinar esos trabajos. Eso es lo que pensamos evitar. Posteriormente, un plano que llega, y con el diseño esto se hubiera evitado. Pueden ver cómo se sale totalmente del diseño. Igualmente, jardines de recuerdo, pueden ver cómo los planos se salen del diseño, pero es a modo de ejemplo de algo que se puede haber evitado teniendo este insumo. Pero igual, es un predio que no tiene información desactualizada en su momento a la hora de inscribirlo, y no tenían esta información. Eso lo pueden ver en el SNP, ya está publicitado el mapa catastral de este cementerio. Este es de Jardines Mercedes Sur, donde ya está todo conformado, y sin embargo existe planos catastrados que si eso se hubiera evitado anteriormente. Pero son insumos que están a disposiciones y en el cual municipalidades pueden trabajar
para conformar sus mapas, así como estamos trabajando nosotros pues, en el caso de cementerios, más no en condominios actualmente, pero para que lo tomen en cuenta. Entonces, eso es un insumo importantísimo para ello, y ya con esto culmino. Ya es tarde, entonces agradecerles por el espacio y nuevamente qué dicha volver a ver a muchos compañeros después de tantos años y que todos estén presentes y que por lo menos de los que vi en congresos anteriores están acá y que ninguno haya faltado. Muchas gracias por el espacio.